el juicio que enfrenta Sodoma es el juicio que van a enfrentar todas aquellas personas que se opongan a su reino de justicia. Este juicio que va a suceder en adelante, después del capítulo 18, va a presagiar cuál va a ser la fortuna o desfortuna de aquellos que confíen o no en el Hijo de Dios. Buenas tardes, hermanos, amigos que nos visitan. Que el Señor les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio Padilla y esta tarde tengo el privilegio de llevar a cabo la exposición de la palabra de Dios. ¿Alguna vez se han visto frente a un espejo o en realidad han estado en una celebración grande y se han dado cuenta que uno de los botones de su camisa no está en el lugar correcto o el que debe ser? Porque a mí me ha pasado. Y solo para efectos de récord, me aseguré de que la camisa de ahora estuviera bien abotonada mientras les compartía eso. Y lo cierto de esto, hermanos, amigos, es que la forma en la que nosotros nos abotonamos la camisa dice mucho acerca de cómo se ve la camisa. De hecho, hay gente que dice que en realidad el problema de algunas personas que tienen el botón de fuera no es un asunto de peso, sino en realidad un asunto de no haber puesto bien el botón. Y si uno no pone el botón correcto desde el principio, el resto de la camisa se va a ver mal. Y eso es cierto también con la teología. Miren, cuando uno no tiene las bases correctas acerca del conocimiento de Dios y del conocimiento del hombre, uno no va a tener un conocimiento bíblico y correcto acerca de las demás cosas de la Biblia. Cuando hace 100 años la iglesia en realidad universal abandonó el uso de la ley de Dios como instrumento para atraer a los pecadores a la salvación, abandonó lo que la iglesia en la historia había estado haciendo bien. Si ustedes se fijan, vivimos en tiempos cambiantes y algunos de nuestros abuelos, bisabuelos, vinieron a la fe por alguna campaña evangelística. Pero eso es algo que no siempre ha sido así. De hecho, si vemos atrás, nos vamos a dar cuenta que eso es algo que se dio hace poco. Ni siquiera podemos trazar una línea de tiempo hasta hace 300 años, 200 años. Eso es algo nuevo. Los tiempos son cambiantes y el asunto de la evangelización y la teología es algo así. Y cuando uno no pone los botones correctos, no abotona los botones correctos en el lugar en el que van, todas las demás cosas van a salir mal. Y en cuanto a la evangelización, eso es cierto, porque la forma en la que uno atrae a las personas debe ser la forma en la que uno las mantiene. Alguien dice que si uno atrae a las personas a asistir a un lugar a través de medios de entretenimiento, debe tener medios de entretenimiento para entretener a la gente. Así que es esencial tener los botones correctos, no solo en la vida, sino también en la teología y en la evangelización. Les menciono esto porque lo que se piensa en la actualidad, y ojo, esto no ha sido siempre lo que se ha pensado en la historia, es que el asunto del juicio de Dios, como uno de sus atributos, no es bueno. Hay gente que ve el juicio de Dios como algo maligno y no bondadoso. Y esto es algo que, a pesar que se ve más evidente en la actualidad, en realidad siempre ha sido un problema que ha estado en la mente de las personas. Fíjense que en el texto que vamos a leer ahorita, vamos a darnos cuenta cómo el pasaje discute la libertad de Dios para imponer juicio y la voluntad humana para aceptarlo sin perder la fe. Una de las grandes problemáticas que tiene la gente es aceptar el juicio de Dios. Lo que el pasaje a continuación va a ayudarnos a entender es que Dios impone juicio, pero a veces la humanidad y la voluntad humana tiene problemas con aceptarlo, y en ese intento a veces pierde la fe. Vamos a ver una escena en la que un hombre llamado Abraham
tiene una conversación con Dios y esta conversación suena a algo así como una negociación en los bazares de Oriente Medio, de Oriente cercano. Esa conversación, o como algunos lo hacen ver como una negociación, revela cuál es la postura humana acerca de la realidad del juicio de Dios. Así que, miren, antes de introducirnos al texto, probablemente alguno de ustedes está pensando que lo que vamos a leer, y probablemente ya están familiarizados con eso, es un asunto que les es difícil lidiar. Porque uno piensa en la gente de Sodoma y uno dice, si bien fueron personas pecadoras, no es cierto que todos merecen una segunda oportunidad. Quiero decirles dos cosas introductorias. La primera de estas es que si bien el Señor salva, hay gente que piensa que salva, pero es injusto con otros. Quizá han escuchado eso. Y hay gente que incluso dice que el Señor ha sido injusto con Sodoma y que pasa por alto los pecados de las personas. Y dicen, si no, mírate a ti. El Señor te dio algo que no merecías y ha pasado por alto tus pecados. Esa es la forma de pensar de algunas personas, pero quiero decirles algo. El Señor no pasa por alto los pecados de nadie. Los pecados de la gente son pagados o en el infierno o en la crucifixión de Jesús. Lo segundo es que el Señor sí da gracia y nos da algo que no merecemos. Pero el Señor no pasa por alto los pecados de nadie. Y la segunda nota introductoria que quiero decirles antes de que leamos el pasaje es que ustedes van a ver que se van a mencionar a 3 hombres. Y hay gente que piensa que estos 3 hombres son algo así como una presentación de la Trinidad. Pero nada puede estar más lejos de la realidad que eso. Los 3 hombres que se ven aquí no tienen nada que ver con la Trinidad. Les digo esto porque a veces existe la tentación que cuando uno ve el número 3 en la Biblia, eso significa que ahí está la Trinidad. Y se forza indebidamente el texto para que diga algo que no dice. Así que las 2 cosas que quiero que tengan en cuenta es que el Señor no pasa por alto los pecados de nadie. Los pecados son pagados o en el infierno o en la cruz de Jesús. Y lo otro, que los 3 hombres que vamos a ver aquí en el texto no son la Trinidad, porque hay gente que se ve tentada a pensar de esa forma. Pero es posible, hermanos, que este evento que se describe aquí en el libro de Génesis 18 posiblemente sea una preencarnación de Jesús, algo así como una tipología de Jesús. Así que mientras leemos el texto de Génesis 18, quiero que tengan esto en cuenta. Ahora, vayan conmigo al capítulo 18 de Génesis y vamos a considerar los versículos del 16 al 33. Dice la Escritura, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor le dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que yo voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera, lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió,
Si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré, si hallo 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré, por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré. Tal vez hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Esta es la palabra del Señor. Acompáñenme a orar. Padre eterno Dios, gracias por tu palabra y gracias porque esta no evade temas tan importantes para la conciencia humana como el asunto de tu juicio. Gracias porque tu palabra es honesta y porque tu palabra no evade, sino que aborda problemas con los que muchos de nosotros tenemos problemas de lidiar, de contestar. Oramos, Padre, que nos permitas entender cuál es el destino de los injustos, pero también que nos ayudes a apreciar cuál es tu prerrogativa acerca de tu salvación y también que nos permita ver que no solo eres un Señor que castiga el pecado, sino que también tienes misericordia de los injustos. Ayúdanos a ver a Jesús en el texto, ayúdanos a considerarlo, a amarlo y a vivir agradecidos, porque vivió la vida que ninguno de nosotros pudo vivir. Ayúdanos también, Señor, a preocuparnos por la salvación de nuestro prójimo y a entender, Señor, este asunto y espectro acerca del juicio. Oro que tu iglesia sea edificada, consolada, que la animes a continuar corriendo y que también, Señor, pongas este sentimiento de pecado, conciencia de pecado en los amigos que nos visitan. Todas estas cosas las pido en el nombre de Jesús. Amén. Lo que sucede en el texto de Génesis 18 es que Abraham y su esposa Sara reciben una visita. Y así es como comienza el capítulo 18. En el capítulo 18 se describe que Sara y Abraham reciben una visita por parte de 3 hombres, que recuerden, no es como algunos piensan que son la Trinidad presentada ahí en el capítulo 18, pero posiblemente, de acuerdo al juicio de algunos teólogos, lo que estamos presenciando en el capítulo 18 sea la preencarnación de Jesús, una tipología de Jesús, y se van a dar cuenta por qué mientras desarrollo el texto. Lo cierto es que ellos reciben una visita y en esta visita se lleva a cabo una conversación y uno de los hombres que visitan a Abraham y a su esposa pregunta: ¿dónde está Sara? Y Abraham responde que está en su tienda. Y uno de los hombres le dice que de aquí a un año, Sara iba a estar embarazada. Y Sara, que estaba en la tienda y estaba cerca de donde se llevaba a cabo esta conversación, escucha lo que uno de los hombres dice y, como recordarán en el sermón de la semana pasada, Sara se rió. Se rió porque algo como eso no era posible para la mente humana. Una señora de avanzada edad teniendo un hijo, eso no es algo que humanamente sea lógico. Así que se rió. Y se ve en contraste a Abraham, contento, entusiasmado por la noticia que acababa de recibir. Y antes de que empiece el diálogo que se desarrolla entre el 16 y el 33, se dice de que Sara es confrontada y que también comparten tiempo juntos los 3 hombres con Abraham, comiendo pan que había preparado Sara.
Y ahora, hermanos, lo que sucede aquí es que luego de que esta reunión finaliza, es decir, la de los 3 hombres y Abraham, los 3 hombres toman paso a seguir su camino. Es decir, se van y ya la reunión está terminada. Así que lo que sucede entre los versículos 16 al 33 es una conversación entre Dios y Abraham. Y fíjense que no solo es una conversación, sino que la conversación que se aborda es lo más parecido a un trueque o a una negociación, parecido a lo que sucede en los bazares del cercano oriente. Lo que vemos aquí es a un hombre buscando entender algunas de las preguntas más complejas que todos nosotros tenemos. ¿Cómo es eso del asunto acerca del mal? ¿Cómo es eso acerca de la salvación por gracia? ¿Cómo es eso acerca del asunto del juicio de Dios? Lo que vemos aquí es a Abraham tratando de buscar respuestas a las preguntas más complejas que él y nosotros tenemos, y a Dios dando respuestas y dando lecciones acerca de cómo es ese asunto acerca del juicio de Dios y otras verdades acerca de la vida. Así que lo que vamos a ver aquí, hermanos, es que Dios le hace saber a Abraham, a través de esta respuesta, lo que él va a hacer con la ciudad de Sodoma en el futuro. Imaginen esto, están Abraham y los 3 hombres allí, cercanos, parados, y están cerca de la ciudad de Sodoma. Los hombres se van y ahora se queda Abraham ahí, parado, y Dios le hace saber a Abraham lo que va a suceder con la ciudad de Sodoma, que por cierto, es una ciudad en la que vivía su sobrino llamado Lot. Lot, por alguna razón, se encuentra allí situado en la ciudad de Sodoma. No está en el mejor lugar, ni en la hora correcta, pero por alguna razón Lot se encuentra allí, situado en la ciudad de Sodoma. Así que Dios le revela a Abraham lo que va a suceder en la región de Sodoma. Le hace saber el conocimiento de lo que va a suceder, y eso tiene gran significado. Y tiene gran significado porque le hace saber estas cosas por una de 2 razones. La primera es que Abraham era el recipiente de un pacto que Dios había dado a él y también a su descendencia. Así que Abraham era un ser cercano a Dios. La segunda razón es que Dios, al mostrarle lo que iba a hacer con la ciudad de Sodoma, quería asegurarse que las palabras acerca de juicio fueran transmitidas de generación en generación. Así que lo que vemos aquí es que Dios está revelando su plan a Abraham como una lección, pero también como una advertencia solemne de lo que sucede con aquellos que no guardan el camino de Dios. Y que esta verdad es tan importante y significativa que necesita ser compartida a otras generaciones. Eso es lo que va a suceder ahorita. Así que se encuentra allí Abraham y el Señor le va a revelar lo que va a suceder, por una de estas razones que les acabo de mencionar. Para entenderlo, he decidido esbozar el sermón de esta forma. La primera es que a continuación en los versículos vamos a ver a Abraham y la justicia del Señor, y a Abraham y la oración por la vida. De nuevo, para entender mejor lo que está sucediendo aquí, he esbozado los versículos que acabamos de leer de 2 formas. La primera, Abraham y la justicia del Señor, entre los versículos 16 al 21, y Abraham y la oración por la vida, entre los versículos del 22 al 33. Así que ahora que a Abraham se le ha dado esta provisión de vida en su descendencia, comienza un cuadro bien particular, y es el que les acabo de comentar, que llegan estos hombres y mientras estos hombres están hablando, le cuentan acerca de los planes de Dios y de lo que va a suceder en su vida, y el clímax de todo esto sucede cuando incluso le dan un calendario general de lo que va a suceder con su vida y en su descendencia. Así que, miren, lo que está sucediendo aquí es tan relevante en ese entonces como lo es para ahora. Porque una de las preguntas que se levantan aquí de este pasaje de Génesis 18 es una pregunta no solo relevante en esos días, sino una pregunta relevante en nuestros días también.
y es, ¿hay algo imposible para Dios? Esa es una pregunta que se levanta de este pasaje. Y es una pregunta relevante en nuestros días, hermanos. Es una pregunta relevante porque todos trabajamos, todos lidiamos con personas difíciles, todos tenemos problemas, todos pasamos por situaciones financieras, todos nos enfermamos. Y en ese medio nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? E incluso preguntamos si el Señor es poderoso para solventar algunos problemas financieros o de salud por los que pasamos. Así que esa pregunta que se levanta de este capítulo 18 es una pregunta relevante. ¿Hay algo imposible para el Señor? Piensen en eso mientras seguimos examinando lo que dice el libro de Génesis 18. Y Abraham y Sara se encuentran aquí en este pasaje preguntándose, antes de que suceda lo que va a suceder en Sodoma, si el Señor de verdad va a proveer un hijo. ¿De verdad el Señor es poderoso para proveerle descendencia? Los cristianos de ahora también lidiamos con esa pregunta. Los cristianos de ahora todavía continuamos preguntándonos si el Señor es poderoso para solventar algunas cosas. Pero la respuesta del Señor, hermanos, en este pasaje, y en realidad en todo el contexto del capítulo 18, es la misma respuesta que el Señor Jesús da a sus seguidores en el Nuevo Testamento, que para los hombres las cosas son imposibles, pero para el Señor todas las cosas son posibles. Y el apóstol Pablo, de hecho, también hace una pregunta retórica en el libro de Romanos, cuando expresa qué nos separará del amor de Dios. Y después de eso hace una lista. Así que nada es demasiado grande, hermanos, ni demasiado complicado para que el Señor actúe. Y quiero que piensen en eso de nuevo mientras continuamos desarrollando este pasaje. Hacemos bien en recordar eso. No hay nada imposible para el Señor. De hecho, como se van a dar cuenta, no solo es un asunto acerca de proveer descendencia, es que como va a revelar el texto y en realidad la revelación general en toda la Biblia, Él hace que los muertos vivan y Él le da vida a los muertos. ¿No es eso imposible? Humanamente sí, pero para Dios no hay nada imposible. Así que lo que estamos viendo aquí no es tanto un asunto de salud, es en realidad un asunto más significativo que eso. Es que el Señor da vida a los muertos. Y esto es lo que prepara el escenario para los versículos que estamos considerando. Y aquí el Señor revela a Abraham que ha venido a la región de Sodoma a preparar, o en realidad a echar un vistazo acerca de la condición social y de vida de las personas de esa zona. Y en esta parte, el Señor le dice que ha venido a asegurarse y a comprobar de que las cosas en la ciudad de Sodoma, en esa región, no están bien. Y quiero que sepan algo. El Señor no le dice esto a Abraham, que ha venido a la región de Sodoma a echar un vistazo. No dice esto porque Él no sepa qué es lo que está sucediendo. La palabra del Señor expresa que Él es un ser eterno, que Él es un ser que está en todo lugar. Así que lo que eso significa es que aunque Él le está mostrando a Abraham que está descendiendo y comprobando qué es lo que está pasando, Él ya lo sabía. Así que el Señor hace esto para demostrarle a Abraham cuál debe ser el proceso de un debido juicio. En realidad, cuando el Señor le dice a Abraham que va a bajar a echar un vistazo para ver qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Sodoma, porque han venido querellas y quejas a él, no lo hace porque no sepa, no esté enterado, sino porque quiere darle una lección a Abraham y también a su descendencia, a nosotros, hermanos, de que debemos seguir los pasos de un debido proceso en cuanto a asuntos de pecado. Él está enseñando a Abraham una gran lección. Esta es la forma, en otras palabras, de cómo debe hacerse un juicio. El asunto de todo esto que estamos leyendo es Abraham y el juicio de Dios. Así que Dios le está mostrando a Abraham cómo debe ser articulado y llevado a cabo este juicio. Y respecto a esto, hermanos,
quiero que hagamos un paréntesis en esta parte, porque quiero comentarles que a veces a nosotros nos es difícil no dejar de emitir juicios. En ese sentido, que tengamos cuidado de emitir juicios para determinar el estado de una persona o de una nación sin llevar a cabo un debido proceso. Por ejemplo, quizá ustedes escucharon que el 29 de marzo en la región de Bangladesh sucedió un terremoto y que eso ha dejado como saldo a muchos muertos. Una de las frases que más se levanta en los desastres naturales son: eso sucedió porque allá son idólatras. El Señor envía terremotos a la región, por ejemplo, de Bangladesh o a otra región pagana, porque allí nadie adora al Señor. Pero es que no hay nación en el mundo que no sea pagana, ¿o sí? Todas las naciones son así. Es que yo sé que a esta persona le ha sucedido esto porque no está bien delante del Señor. ¿Eso es una forma de llevar a cabo un debido juicio o un juicio de valor? No. Así que miren, lo que sucede aquí en Génesis no solo es el Señor mostrándole lo que va a hacer, sino haciéndole entender cómo debe llevarse a cabo un juicio. El Señor está al tanto, pero Él quiere demostrarle a Abraham y a su posteridad y a nosotros cómo deben ser administradas las cosas, cómo deben ser llevadas a cabo las cosas en cuanto a juicio. Y en ese sentido, hermanos, no tomemos la silla del juez, que es nuestro Dios. Porque cuando el Señor hace justicia sobre una persona, sobre una nación, Él nunca se equivoca. Definitivamente podemos vernos tentados a levantar juicios de valor sobre una nación, una persona o una situación, pero tengamos cuidado de hacer eso. Preguntémonos si estamos llevando a cabo la administración de un buen juicio de palabras. Preguntémonos eso cuando sucedan catástrofes en nuestro mundo. Y en el versículo 19 de este capítulo 18, el Señor amplía esta idea acerca de cómo debe ser llevado un juicio y también de cómo los hijos de Dios deben comportarse en situaciones así. Miren el versículo 19. Y yo lo he escogido, está hablando de Abraham, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Así que aquí en el versículo 19 el Señor está hablándole a Abraham acerca de lo que debe caracterizar a un juicio, pero también lo que debe caracterizar a la vida de una persona que camina con Dios. Él dice esencialmente rectitud y justicia. Esa es la forma que deben los hijos de Dios caminar y lo que deben practicar cuando se trate acerca de un juicio de valor. Aquí también el Señor afirma en esta parte del pasaje que Él va a cumplir su pacto, el pacto que ha realizado con Abraham, independientemente de cualquier esfuerzo humano, pero reitera la responsabilidad de su pueblo de vivir de acuerdo a su voluntad. Él reafirma que el pacto que Él ha hecho con Abraham va a ser definitivamente cumplido, pero reitera la responsabilidad de ese pueblo de vivir fielmente de acuerdo a sus estatutos. Lamentablemente, la historia de la Escritura nos muestra que ese no es el caso y que más tarde los descendientes de Abraham son infieles a las leyes, a los estatutos del Señor y que en definitiva va a ser solo uno de los descendientes de Abraham que ha sido fiel a las expectativas de este pacto, y ese es el Señor Jesús. La historia de la Escritura revela, la revelación progresiva de la Escritura revela que ninguno de los hijos de Abraham va a poder ser fiel al pacto, a cumplir los estatutos y las promesas del Señor, sino que solo uno, nuestro Señor Jesús. Y que en ese sentido, ese que ha sido fiel a las expectativas de Dios, va a ser el que va a proveer justicia, va a dar de su justicia a aquellos que confían en Él. Y que Jesucristo vive, dice la Escritura en la revelación progresiva,
es un ser sin pecado, fue un ser humano sin pecado, que cuando estuvo humanamente aquí, él no cometió pecado y que vivió una vida recta y de justicia. Y eso es lo que sucede en la primera parte de esta parte de Génesis 18. Se encuentra allí Dios conversando con Abraham acerca de esto y haciéndole ver cómo debe ser llevado a cabo juicio y cómo los descendientes de Abraham deben comportarse en ese sentido. Y fíjense que lo interesante que sucede acá es que el Señor utiliza un lenguaje judicial. Él dice que ha recibido una queja de parte de la ciudad de Sodoma y que esa queja ha hecho de que Él venga a corroborar que lo que está sucediendo es cierto. El texto no dice lo que es, pero probablemente se trate de un pecado que es muy pesado o algo que sea atrozmente serio. Y lo que es cierto es que el libro de Génesis, en el capítulo 13, dice que los hombres de Sodoma eran muy malvados y muy pecaminosos delante de Dios. Y que desde que Lot se instaló allí, nada ha cambiado y que las cosas siguen siendo iguales. Así que esto es lo que Dios quiere que piense Abraham acerca del juicio y acerca de cómo debe ser experimentada la justicia en los hijos de Dios. Él quiere que vivan con rectitud y que vivan en justicia. Y miren, la segunda parte, que es Abraham y la oración por vida, nos va a mostrar a continuación qué es lo que Abraham hace. Y también nos va a mostrar cuál es el primer episodio en la Biblia acerca de este asunto, acerca de la intercesión. Este pasaje entre los versículos 22 al 33 nos va a mostrar cuál es el primer episodio acerca de la intercesión. Así que entre los versículos 22 al 33 nosotros vamos a encontrar a un Abraham orando e intercediendo por la región de Sodoma. Y esto en algunas partes va a ser gracioso, pero también va a darnos mucho acerca de qué pensar. Porque, como les he comentado, lo que sucede aquí en esta conversación es lo más parecido a un trueque o a una negociación que se da mucho en los bazares de Cercano Oriente. Y allí se encuentra Abraham examinando las acciones acerca de Dios. Y él examina algunas de las acciones de Dios y hace preguntas por esas acciones. Y fíjense que mientras Dios le muestra a Abraham lo que está sucediendo o lo que va a suceder con Sodoma, nos muestra a nosotros de que Él realmente tiene una relación cercana con Abraham. Y esta parte del pasaje nos muestra a nosotros la paciencia de Dios, pero no muestra la paciencia de Dios porque Dios sea un ser débil, sino porque está dispuesto a que los pecadores, como los sodomitas, pasen de la oscuridad a la luz a través del arrepentimiento y la fe, que es de lo que también nos habla Pedro en el Nuevo Testamento. Así que Él está siendo paciente, no porque sea débil. Él es paciente con los pecadores, con nosotros, no porque sea débil. Paciencia no es sinónimo de debilidad, sino porque Él quiere, como expresa Pedro, que los pecadores pasen de las tinieblas a la luz. Y lo cierto es que mientras se desarrolla esta conversación hay una preocupación recurrente en la conciencia de Abraham. Y también él hace una pregunta teológica profunda, que es una pregunta común en nuestros días y que también nosotros nos realizamos. Y es el asunto de, ¿realmente barrerás a los justos con los malvados? En otras palabras, Señor, ¿realmente vas a poner en el mismo balde a los justos con los malvados? Abraham pregunta si el Señor está poniendo a prueba el carácter de él al mostrarle esto. Si el Señor quiere mostrarle algo que él todavía no entiende. Así que Abraham se encuentra aquí tratando de entender lo que está sucediendo y en un sentido está presionando, ejerciendo persistencia para entender y dar respuesta a algunas preguntas que son difíciles de contestar. Y aquí Abraham, hermanos, como les comento, ofrece esta primera petición, este primer acto de intercesión por otro que se registra en la Biblia. Y
Esto en realidad también hace eco de lo que hace el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Él intercede a Dios por los pecadores. Así que este episodio que sucede aquí en Génesis también es un episodio que se ve en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, el Hijo de Dios, intercede por los pecadores. Y aquí están en medio de este diálogo Dios y Abraham. Y cuando Abraham realiza esta serie de preguntas que ustedes ven en los versículos del 22 en adelante, él emplea y hace unas preguntas que denotan respeto hacia Dios en primer lugar y que también denotan la inferioridad de él en comparación con Dios. Él hace una negociación de algo así como 6 pasos. Él cambia el número 6 veces: 50, 45, 40, 30, 20 y 10. Él es consciente de que realmente en la ciudad no pueden haber 50 personas. Así que continúa bajando el número de 50, 40 hasta llegar a 10. Lo hace 6 veces. Esto es bien común en la región en la que Abraham se desenvolvía. Y hace esto porque él tiene en mente de que Lot y su familia están allí. Pero fíjense que probablemente, si recuerdan Génesis 12 y 13, también en esa ciudad se encuentran algunos de los reyes con los que Abraham hizo las paces en el conflicto de la guerra con los reyes extranjeros. Probablemente esos reyes que hicieron las paces con él también estén practicando la justicia. Así que sea que esto se trate de un número exacto o un número aproximado, lo cierto es que Abraham tiene en mente la mente de su familia, Lot, y también probablemente alguna otra gente que esté allí y que en algún sentido tenga familiaridad con los reyes o alguna otra persona justa. Y se encuentra él allí preocupado por lo que está sucediendo. Y el Señor habla con Abraham y le dice que si encuentra 50 justos, entonces él va a perdonar a esos 50 justos. Y que él iba a perdonar a todo el lugar por el bien de ese grupo pequeño de personas justas. Y como les comento, este número continúa bajando porque él comienza a darse cuenta de que en una ciudad de semejante envergadura y de desmoralismo no puede haber tantas personas. Pero lo que sobresale de esto, hermanos, de este pasaje y de estos versículos, es algo que también hace el Señor Jesús. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento y en el relato del Evangelio, Él muestra que Él tiene justicia y tiene la capacidad de cubrir los pecados de muchos. Él tiene la capacidad de cubrir la injusticia de muchas personas de una manera que los salva de la ira de Dios. Si bien Abraham no es Jesús y que Jesús es superior a Abraham, lo que es cierto es que lo que está sucediendo ya es algo que se continúa registrando en las Escrituras y que tiene su cumplimiento final en la vida de Jesús. Escuchen, el Hijo de Dios tiene suficiente capacidad de perdonar los pecados de las personas por muy malas o por mucha acumulación de pecado que haya. El Señor Jesús tiene la capacidad de cubrir la injusticia de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El Señor Jesús tiene la capacidad de cubrir el pecado de 10, 15, 20, 30, 40, 50 y del número de personas que procedan al arrepentimiento. Y esto que sucede aquí, en realidad es el evento que se describe también en adelante en la Biblia. Así que en este punto se produce una negociación en la que Abraham apela al Señor y también en un sentido se puede ver que él recibe consentimiento de parte del Señor en los números que da. Abraham, lo interesante de esto en el versículo 25 es que expresa que el Señor es el juez de toda la tierra y que Él hace lo que es justo. Él apela constantemente a la misericordia de Dios, al perdón. Y en esta conversación el Señor responde a esa pregunta, que es una pregunta con la que todos nosotros lidiamos.
el asunto de qué es eso del juicio de Dios. De verdad el Señor pone en el mismo balde a las personas no inocentes, sino a las personas que tratan de llevar una vida medianamente buena y a las personas que definitiva y descaradamente viven en una vida de pecado. ¿De verdad el Señor hace eso? Este episodio que ocurre aquí, hermanos, es un episodio que existe para nuestro beneficio, porque nos hace ver en realidad quién es Dios. En un sentido, este pasaje destroza y hace añicos los ídolos que puedan existir en las mentes de las personas. Porque si bien el Señor es amor, uno de sus atributos es que Él es justo y que Él no pasa por alto el pecado. Él no pasa por alto el pecado de nadie. Recuerden, Él castiga el pecado o en la muerte de Jesús o en el infierno. Nadie se va de este mundo sin pagar por sus pecados. Así que el Señor no pasa por alto los pecados de nadie. Y lo que sucede aquí es que Abraham tiene esta conversación y él le hace ver que él es un ser justo. Y es algo con lo que él había tenido problema de entender. Es algo así como un conflicto intelectual que él está teniendo. Y es un conflicto intelectual que muchos de nosotros tenemos. Es difícil para algunos conciliar la idea, pero fíjense que como juez justo, él debe castigar el pecado. Imaginen si nos roban una bicicleta y el juez en el día del juicio dice: no, yo absuelvo de cargos a la persona que te robó la bicicleta. ¿Creerían que ese es un juez justo? De ninguna manera. Nosotros queremos que pague monetariamente o que pase un par de noches en la cárcel. Porque si el juez absuelve de cargos a la persona que ha robado una bicicleta, no consideraríamos que es justo. Todo lo contrario, que es un juez corrupto. Porque tiene la prueba de que ha robado a alguien y todavía le dice que se vaya y que todo está bien. En el mismo sentido, hermanos, el Señor es justo y Él debe castigar el pecado. El pecado debe ser castigado y esto es algo nuevo. Esta novedad acerca del asunto de la justicia es un asunto que estaba resultando siendo novedosa para Abraham. Y aquí el Señor hace un recordatorio de que el juicio que enfrenta Sodoma es el juicio que van a enfrentar todas aquellas personas que se opongan a su reino de justicia. Este juicio que va a suceder en adelante, después del capítulo 18, va a presagiar cuál va a ser la fortuna o desfortuna de aquellos que confíen o no en el Hijo de Dios. Así que, miren, este pasaje concluye con algo así como la escena de un tribunal. El juez se va, Dios, y el abogado se va para regresar a su lugar. Y Abraham regresa para volver a la tierra y a su tienda en Mamre. Sin embargo, el juicio sigue colgado en el aire. ¿Se va a salvar la ciudad o no? Eso es algo que vamos a ver en las siguientes semanas. Pero por el momento, quiero que reflexionen en esto. Quiero que reflexionen en dos cosas y que son las aplicaciones de nosotros para ahora respecto a este texto. Mientras pensamos y dejamos esta pregunta en el aire si la ciudad se va a salvar o no, quiero que piensen en dos cosas. La primera es que tomemos en serio la verdad del destino de las personas que no confían en Dios. Tomemos en serio el destino de aquellas personas que no han puesto su fe en Jesús. Tomemos en serio el asunto del juicio de Dios y que el Señor va a castigar el pecado. Que así como expresa Pedro, que si Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra a la destrucción, a reducirlas en cenizas, habiéndolos hecho un ejemplo para aquellos que vivirían vidas impías a partir de entonces, y si rescató al justo Lot, entonces el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de la tentación y a mantener a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Tomemos en serio la verdad acerca del juicio de Dios, porque como expresa Pedro en su segunda carta,
si Él no tuvo piedad de estas personas, en realidad debería decir, si Él hizo juicio con estas personas, Él va a continuar ejecutando su juicio en los días posteriores. Tomemos en serio la verdad del destino de aquellos incrédulos, de aquellas personas que todavía no confían en el Señor. Pero también tengamos en cuenta que el Señor rescata a los que son receptores de la justicia del Hijo. ¿Qué significa eso? En palabras simples, que el Señor no solo castiga el pecado, sino que el Señor perdona los pecados de aquellos que ponen su fe en el Señor Jesús y que se arrepienten de sus pecados. Si alguno de ustedes hoy se encuentra preguntándose si va a ser receptor del juicio de Dios, pregúntese, ¿qué puedo hacer para arrepentirme de mis pecados? ¿Qué puedo hacer para recibir la justicia del Hijo? ¿Qué puedo hacer para ser parte de la familia de Dios? Porque algo inminente que va a suceder ahorita en el libro de Génesis es la ejecución del juicio de Dios. La otra cosa en la que quiero que meditemos, y vamos a cerrar con este tiempo, es que no solo nos tomemos en serio la verdad acerca del juicio de Dios, sino que también identifiquemos a una o más personas dentro de la iglesia o dentro de nuestras comunidades para que se añadan con nosotros a la travesía de la evangelización. Alguien dijo una vez que solo hay una cosa peor que estar perdido, y es estar perdido y que nadie te esté buscando. Identifiquemos a personas dentro de la iglesia, dentro de nuestras comunidades, para que se añadan a la travesía de la evangelización. Hermanos, la mayoría de los cristianos, buenos cristianos, están familiarizados con Mateo 28. Están familiarizados con él y son conscientes del lugar que el evangelismo debe ocupar en la vida del creyente. Pero la realidad es que no participan en el asunto de la evangelización. ¿Por qué? Probablemente por miedo o probablemente porque no saben cuáles son las verdades fundamentales del evangelio. Por eso es mejor que invitemos a otras personas a emprender y a ejecutar la travesía de la evangelización. Identifiquemos a una o más personas dentro de la iglesia, de nuestras comunidades, en nuestros círculos familiares, para que se añadan con nosotros a la travesía de la evangelización. Recuerden que no hay cosa peor que estar perdido. Y si lo es que uno esté perdido y que nadie lo esté buscando. En ese sentido, les animo a ustedes a identificar a una o más personas para compartir las buenas noticias del Señor Jesús. Estas buenas noticias son buenas solo cuando son precedidas por la parte del juicio de Dios. Seamos coherentes en articularlo y también en ser honestos con las personas acerca de cómo es esto, acerca del Evangelio. Así que les animo, inviten a personas a practicar una cultura de evangelismo. No les hablo de formar una campaña y que 30 personas vayamos al centro de DC. No les hablo de una evangelización itinerante, sino de un estilo de vida. Les hablo de que piensen acerca de las personas que ustedes conocen que todavía son receptores de la ira de Dios, en su trabajo, en sus comunidades, en su círculo de amigos. Que piensen en esas personas y que vivan un estilo de vida que refleje cuán bueno es el Señor en el relato del Evangelio. No una campaña itinerante liderada por unos cuantos, sino un estilo de vida. Que el lugar en el que viven, el centro de estudios al que asisten, el grupo de amigos del que forman parte, es una oportunidad para que compartan las buenas noticias del Señor. Y que en ese sentido, como Abraham, nos preocupemos e intercedamos por otros. Así que piensen en eso, hermanos, y oremos al Señor que nos dé oportunidades para compartir su evangelio, pero también para que nos tomemos en serio la verdad de los incrédulos. Y como expresa Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oremos.
Padre eterno Dios, te damos gracias porque nos has permitido estudiar y meditar tu palabra y porque, Señor, hoy nos has revelado algo con lo que es difícil lidiar, y es el asunto de tu juicio. Oramos, Padre, que nos permitas entender tus atributos en su totalidad y que no seamos selectivos a la hora de pensar acerca de ti. Que no solo pensemos en tu amor, en tu bondad, que son cosas buenas, sino en el asunto de tu justicia y de tu juicio, que son cosas que te hacen soberano, pero también un Dios justo. Oramos, Señor, que nos ayudes a tomar en serio la severidad del pecado y que nos ayudes a tomar en serio el destino de los incrédulos. Ayúdanos también a tomarnos en serio las oportunidades evangelísticas que tenemos en el trabajo, en la comunidad, con nuestra familia y amigos. Te damos gracias, Señor, porque la justicia de tu Hijo ha sido atribuido a nosotros. Te damos gracias porque uno de los descendientes de Abraham vivió la vida justa que no pudimos vivir. Y que como consecuencia de eso ahora nosotros somos partícipes de las bendiciones, de tus bendiciones celestiales. Oramos, Señor, que nos dé valor, que nos ayudes a vivir en agradecimiento y que nos ayudes a vivir a la luz de la buena noticia que el Hijo de Dios ha muerto por pecadores y que éste ha intercedido por nosotros. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.